Sí, señora, pero no está todavía en modo presentación. Ya, listo, ya Ya. está acá. Vale. Bueno, primero contarles que la ANLA dentro para poder abordar esta apuesta por la biodiversidad, tomó la decisión de, la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de la entidad, específicamente en el grupo de instrumentos, crear un grupo de trabajo específicamente para temas de biodiversidad. Está en cabeza del grupo de instrumentos, tiene una líder nueva que nos acompaña hoy en la reunión, por eso no está su foto acá, se llama Carolina Ramírez, ella ingresó a la entidad el día de ayer, y tiene un equipo de trabajo interdisciplinario, si bien la mayoría son biólogos, hay un ingeniero hay una ingeniera forestal, hay profesionales en ingeniería catastral, que son claves para todo el tema de gestión de información, y tenemos un economista en nuestro equipo, también clave para los temas de compensaciones e inversión forzosa de no menos del 1%. Entonces, digamos que para darle vida a esa estrategia de biodiversidad, pues lo primero fue arrancar por la consolidación de un equipo humano para ello. La presentación viene organizada en 5 momentos. El primero, pues contarles esa visión al 2030 con respecto a la biodiversidad que tenemos en la entidad, el enfoque estratégico y conceptual detrás de esa visión, que es lo que queremos abordar referente a la biodiversidad, las líneas estratégicas que hemos diseñado dentro de esta, vale la redundancia, estrategia de biodiversidad, cuáles son las apuestas que hay específicamente en lo que tiene que ver con evaluación y seguimiento, y finalmente, pues digamos que un mensaje que nos parece relevante compartirlo con ustedes de invitación a la acción. Creo que lograr estas metas de conservar la biodiversidad y las metas establecidas tanto en la política de gestión integral de la biodiversidad como en su plan de acción, pues es un trabajo de todos, no solamente autoridades ambientales, sino sociedad civil también. Entonces, la visión que estructuramos para la estrategia es referente a que los proyectos que son competencia de la autoridad al 2030 contribuirán a mantener los sistemas socioecológicos bajo un marco de sostenibilidad a través de la gestión integral de la biodiversidad en los permisos, licencias, trámites ambientales, competencia de la entidad. Esta visión la construimos pues teniendo en cuenta, por supuesto, la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y por el otro lado, pues el plan estratégico de la ANLA al 2030 y está alineada con estos dos lineamientos de política o ejes de la política. Bueno, para arrancar, digamos que nosotros abordamos la biodiversidad teniendo en cuenta el ciclo de toma de decisiones de los grandes proyectos en el país, que es lo que vemos en los círculos que tenemos al frente. Ese es nuestro enfoque y bajo el marco sobre el cual nos movemos. Entonces, arrancamos pues que la biodiversidad no se debe abordar solamente cuando ya los proyectos llegan al licenciamiento, sino debemos abordarla desde el mismo momento en que se formulan las políticas y los planes y los programas sectoriales y ambientales a nivel nacional y regional, entendiendo que hay planeación también en los territorios. Y que la mejor manera de hacer un buen abordaje de la biodiversidad es realmente lograr una conservación, es incluirla y considerarla en esos procesos de planificación temprana. Y en estas etapas tempranas, pues la apuesta es prevenir los impactos sobre la biodiversidad. El segundo momento en el que buscamos abordar la biodiversidad, promover que se aborde, es en esa planificación ya detallada de los proyectos, en la asignación de los proyectos y en el diseño de los proyectos, cuando se toma la decisión de dónde ubicar una hidroeléctrica, dónde ubicar un proyecto minero o un proyecto de generación eólica o solar, poder tener información que nos permita planificar y a los sectores les permita planificar de manera adecuada esos proyectos en ese segundo momento. Y allí todavía estamos apuntándole a la prevención. En el momento en que se aborda el diseño, pues vamos también a poder pensar en mitigar algunos de estos impactos. Para luego de tenerlos diseñados, ahí sí pasar a una etapa de licenciamiento ambiental, donde pues sigue siendo viable prevenir impactos, pero esperaría uno que si el ejercicio se hizo bien, ya nos
pudiéramos concentrar en tener medidas para mitigar los impactos, para corregirlos, y finalmente aquellos impactos que no puedo mitigar o corregir, pues compensarlos. Entendiendo que luego pues del licenciamiento ambiental viene la etapa de seguimiento de los proyectos, y aquí es importante, y lo voy a retomar más adelante, hablar del desempeño. Parte de las apuestas que la entidad tiene es no solamente hacerle seguimiento a los proyectos, sino analizar y evaluar el desempeño ambiental de los proyectos bajo unos contextos territoriales, donde entendamos cómo es el comportamiento y la tendencia de ese medio, y qué tanto los proyectos están aportando a esa tendencia, o en positivo o en negativo. Y bueno, luego de que se termina todo el proceso o se avanza en el proceso de seguimiento de los proyectos, no se hace un seguimiento solamente a proyectos de manera individual, sino que pues desde la política se hace un seguimiento a cómo vamos en cumplimiento de las metas de generación de energía, por ejemplo. Y pues estos proyectos engranados en esas metas de política pública, pues son objetos de evaluación y de análisis para retroalimentar nuevamente el ciclo de la política. Digamos que nosotros abordamos la estrategia de biodiversidad bajo este contexto de todo el ciclo de toma de decisiones de los proyectos, y nuestra apuesta es promover y fortalecer la aplicación de la jerarquía de la mitigación en sus diferentes momentos: prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos sobre la biodiversidad. Bueno, otra cosa importante que tenemos o que hemos visualizado y reflexionado al momento de formular la estrategia es un poco retomar la importancia de esa buena planeación de los proyectos, y cómo una planeación adecuada de los proyectos conduce a desarrollar proyectos con menores riesgos socioambientales, y al tener menos riesgos socioambientales, por consiguiente, pues vamos a tener menos impacto sobre la biodiversidad y sobre los territorios. Esto va a generar varios beneficios. Por un lado, pues vamos a contar con proyectos más sostenibles, pero por el otro lado, a los usuarios, el poder hacer este ejercicio de manera adecuada con los sectores, tanto con la parte pública como con la parte privada, vamos a conducir a reducir la incertidumbre en el proceso de licenciamiento, a que los proyectos que lleguen a las autoridades pues sean proyectos que tengan menos conflictos, menos problemas, y que en algún momento podamos lograr ese desarrollo sostenible, o sea, que hayan proyectos de desarrollo pero que no generen impactos graves sobre los recursos naturales. Y pues esto al final redunda en evitar sobrecostos y demoras en los proyectos que se van a ejecutar. Cuando los proyectos no se planean bien, pues al final los afectados son los mismos dueños de los proyectos, porque estos proyectos se demoran, tienen sobrecostos, demoras, o sea, esto está pues supremamente relacionado, y para nosotros la apuesta va desde la planeación estratégica. Bueno, otra de las cosas que queremos, que estamos trabajando desde la estrategia, es seguir fortaleciendo el abordaje de los diferentes atributos de la biodiversidad, tanto en su estructura como en su composición, como en su función, entendiendo que siempre habíamos dado más o habíamos avanzado más en abordar el tema de composición y estructura, y el tema de función, si bien lo venimos abordando, pues también tiene oportunidades de fortalecimiento. Entonces, parte de la apuesta es poder abordar los atributos de la biodiversidad de una manera más fuerte en el proceso de licenciamiento. Y la otra apuesta es poder, digamos que el trabajo ha estado concentrado principalmente en ecosistemas terrestres. Hemos ido a partir de todo el trabajo en hidroeléctricas y demás mejorando el tema de los ecosistemas de agua dulce, pero allí encontramos que todavía hay temas para fortalecer y trabajar. Y hay una apuesta importante por los temas de ecosistemas marinos y costeros, sobre todo en los marinos ahora, donde tenemos una demanda y estamos viendo venir varios proyectos de energía eólica costa afuera. Entonces, digamos que queremos avanzar a abordar de manera mucho más profunda desde las estrategias de regionalización, desde los instrumentos de licenciamiento, los temas asociados pues a ecosistemas de agua dulce, ecosistemas costeros y ecosistemas marinos. Bueno, esta diapositiva es un poco para contarles que el tema no, como lo mencioné al comienzo, no está enfocado solamente en el licenciamiento, sino que pues ANLA tiene responsabilidades en permisos y trámites
asociados con biodiversidad, donde podemos mencionar uno que está asociado a la ventanilla única de comercio exterior, que es la importación de especies no CITES, por ejemplo. Los permisos de uso y aprovechamiento de recursos naturales que están por fuera de licencia ambiental. Y tenemos otro tipo de permisos asociados a biodiversidad, donde están pues, los permisos de colecta, ya sea con fines de investigación o con fines de levantamientos de estudios ambientales, los permisos de cetrería, de jardines botánicos, por poner algunos ejemplos. Entonces, digamos que allí también estamos trabajando algunos instrumentos para fortalecer la gestión de la biodiversidad. Bueno, otro de los ejes claves desde lo conceptual que hemos concebido en el trabajo de biodiversidad es su relación directa con cambio climático. Em, pues teniendo en cuenta pues que los cambios de uso del suelo en donde se afectan los ecosistemas pues explican parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Entonces, el poder trabajar temas de cambios de uso del suelo, de transformación de ecosistemas, pues está directamente relacionado con mitigación a cambio climático. Y los temas de adaptación, tiene una apuesta importante que no sé si, creo que ya ustedes, no sé si han estado en alguna capacitación al respecto, pero donde hay una apuesta para abordar los temas tanto de adaptación como de mitigación. ANLA fue promotor y a través de una gestión coordinada con el ministerio logró ajustar la meta de las contribuciones nacionales determinadas en relación con grandes proyectos en el país y la meta se transformó en incorporar cambio climático en el licenciamiento ambiental. Esta es una meta pues, que se implementa desde la ANLA y en donde la estrategia de biodiversidad pues, no puede ser ajena porque pues, sabemos que la adaptación y la mitigación están asociadas a los ecosistemas. Digamos que allí parte, por ejemplo, específicamente en adaptación, se formularon una serie de medidas de adaptación a cambio climático, pero la mayoría de esas medidas de adaptación o buenas prácticas de adaptación para cambio climático en el marco del licenciamiento son medidas de adaptación basadas en ecosistemas. Entonces, ese link para nosotros es súper claro y vemos la oportunidad de la estrategia de apalancar esa implementación de esas medidas basadas en ecosistemas desde el licenciamiento ambiental. Mapa para contarles que el año pasado hicimos un ejercicio de analizar el carbono potencial almacenado en áreas licenciadas por ANLA, que nos da unos resultados también interesantes de ver cómo las áreas donde están los proyectos representan oportunidades quizás para mantener el carbono que está ya almacenado, pero también para potencializar la captura de carbono a través de procesos de restauración o similares. Bueno, bajo este contexto, entonces, nuestra estrategia de biodiversidad tiene 4 ejes de trabajo. 2 ejes como principales y 2 ejes transversales. El primer eje lo denominamos objetividad con enfoque ecosistémico y regional en las licencias, permisos y trámites de competencia de la ANLA. El segundo eje se denomina dinamización de inversiones en conservación y lo que busca es dinamizar esas inversiones que hay asociadas a compensaciones y a inversión forzosa de no menos del 1%. El tercer eje se denomina gestión de información y generación de conocimiento, pues para poder hacer un buen abordaje de la biodiversidad tenemos que mejorar la gestión de la información, garantizar que tengamos información consolidada, sistemática, de calidad que nos permita soportar la toma de decisiones y hacer la evaluación y seguimiento de los proyectos. Y por último, un eje de comunicaciones y fortalecimiento de capacidades. Este es clave porque entendemos que pues, no trabajamos solos y que para nosotros el tema, por ejemplo, de las corporaciones, tanto de compartir como de aprender de lo que ustedes hacen en sus territorios, es clave para lograr esa meta de nuestras metas en biodiversidad y poder pues, compartir los resultados de todo lo que hagamos desde nuestros otros 3 ejes. Bueno, esto es lo que les acabo de contar. Digamos que de manera particular, con respecto al primer eje de objetividad y enfoque ecosistémico, regional y sectorial, hay 3 objetivos que son importantes como profundizar un poco. El primero es una integración más eficaz de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en todos los instrumentos ambientales,
tanto en los instrumentos de evaluación como en los instrumentos de seguimiento. Favorecer a partir de una mejor gestión de la información, pues la toma de decisiones con datos y favorecer la calidad en esa toma de decisiones, una objetividad, tener unificación de criterios, que no esté como un poco sujeto al profesional que esté de cara a los procesos de toma de decisiones, sino que los instrumentos pues sean mucho más claros y robustos y permitan esa uniformidad en las decisiones. Y seguir fortaleciendo pues el enfoque regional. Bueno, yo creo que para nosotros es más, creo que un poco para la presentación analizamos que puede ser un poco más claro, más allá de ver los ejes, verlos a la luz de ese ciclo de toma de decisiones que vimos al comienzo. Puede ser un poco más claro y más quizás estratégico y ver la aplicabilidad de cada uno de esos ejes y del trabajo que tenemos, que estamos desarrollando. Entonces, primero en la etapa de planificación estratégica de los políticos, de las políticas, planes, programas, digamos que donde, como mencionaba hace un momento, la apuesta en esta etapa es prevenir. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de fortalecer para lograr esa prevención? Desde el primer eje de objetividad y enfoque ecosistémico, poder consolidar información de impactos acumulativos y sinérgicos con relación a biodiversidad que permita orientar esos procesos de planificación. Este es un trabajo pues, que se hace no solo desde la estrategia, sino con el equipo de regionalización y que pretende pues, generar y consolidar esos insumos de cara a los actores tanto públicos como privados para hacer una buena planeación de los proyectos. Con relación al eje 2 de dinamización de inversiones en conservación, lo que veíamos aquí en prevención es la necesidad de disponer en sistemas de información la ubicación de las inversiones en conservación que se hacen a nivel nacional. Esto es importante porque si por un lado estamos haciendo inversiones en conservación, ya sea compensaciones o inversiones en conservación asociadas o provenientes de la inversión forzosa de no menos del 1%, pero por el otro lado estamos planeando desarrollar un proyecto en esas zonas, pues no, lo que hacemos con la mano, como dicen por ahí, lo borramos con el codo. Entonces es como a través de disponer información podemos evitar hacer intervenciones en la medida de lo posible en áreas donde hayamos hecho inversiones en conservación. Y eso va desde la planeación. Y pues el tercer eje que da soporte al 1 y al 2, el tema de gestión de información. O sea, aquí es poder consolidar esa información que sirva para hacer esos análisis de impactos acumulativos y hacia futuro, pensando en que esas herramientas nos permitan hacer análisis prospectivos, que nos permitan analizar y entender qué pasa si se desarrolla un proyecto de una manera u otra o en un lugar u otro. Eso es una apuesta pues, que movemos de la estrategia de biodiversidad, pero que por supuesto se hace también de la mano del equipo de regionalización y centro de monitoreo. Esto es desde la etapa de la planeación, digamos que ya entrando a la etapa del licenciamiento ambiental, la apuesta retomando pues es continuar tratando de evitar impactos, pero ya nos vamos a concentrar mucho más en mitigar impactos y en minimizarlos y corregirlos. Desde el primer eje de objetividad, enfoque ecosistémico regional y sectorial hay varias apuestas. Primero, fortalecer la generación de términos de referencia. Hay muchos términos de referencia que están desactualizados, como ustedes saben, términos de referencia acogidos por el Ministerio de Ambiente, entonces hay una apuesta por actualizar muchos de esos términos de referencia y la idea es aprovechar esa oportunidad de actualización de esos términos de referencia para mejorar todo el abordaje de la biodiversidad en estos términos de referencia. El segundo ejercicio o instrumento que estamos trabajando acá es el tema de jerarquización de impactos. Ustedes saben que la entidad generó un ejercicio, un instrumento de jerarquización y estandarización de impactos durante los últimos 2 años que está disponible para los usuarios. No obstante, estamos haciendo una revisión de ese ejercicio en lo que tiene que ver con biodiversidad y más de cara a nuevos sectores que están o subsectores que estamos empezando a abordar y dentro de esos pues quiero resaltar los temas de energía, de energías renovables, de fuentes no convencionales, eólica, solar, en áreas continentales, en áreas marinas. Tenemos ahorita ya consultas sobre términos de referencia para proyectos de generación a partir de hidrógeno,
biomasa, geotermia. Entonces, esto nos abre, entonces, ese ejercicio de jerarquización de impactos hay que verlo. Uno, de ver si los impactos que incluimos son, están completos o hacen falta allí cosas. Y dos, de cara a estos nuevos sectores. En este mismo eje está también el tema del manual de evaluación. En este momento está en actualización el manual de seguimiento para que lo tengan presente. Nosotros entregamos hace cerca de un mes al Ministerio el manual de seguimiento actualizado y estamos en este momento en proceso de actualizar el manual de evaluación. Entonces es cómo fortalecemos en ese proceso de evaluación el abordaje de la biodiversidad. Si ya lo hemos ajustado en términos de referencia, pues el abordaje en la evaluación también va a ser mucho más robusto. Y el cuarto instrumento en este eje es el tema de medidas de manejo. ANLA está en un proceso de estandarización de las fichas de manejo dentro para los proyectos licenciados, el cual además contiene indicadores. Entonces la idea es, pues estamos trabajando en eso, en aportar a fortalecer esas fichas de manejo y los indicadores con los cuales se va a evaluar o analizar la biodiversidad en el marco de estos proyectos. Bueno, respecto al segundo eje de dinamización e inversiones en conservación, yo no voy a entrar en mucho detalle en este porque más adelante tenemos una diapositiva donde vamos a ver con detalle el tema de compensaciones e inversión forzosa de no menos del 1%, que sabemos que pues, es de total interés para ustedes contarles qué es lo que estamos trabajando allí. El tercer eje es el tema de gestión de información. Aquí hay varias apuestas súper claves. Estamos trabajando en una herramienta de colecta de información o formularios de colecta y sistemas de información de captura, perdón, de información para los permisos de colecta, un poco entendiendo que los permisos de colecta son previos a los estudios ambientales y en la medida que mejoremos, que tengamos estandarizada la información de los permisos de colecta, pues va a ser mucho más fácil tener la información de los estudios de impacto ambiental en lo que tiene que ver con biodiversidad. Y bueno, tenemos otro par de cosas para contarles, pero de compensaciones. Entonces, ya lo vemos en las siguientes diapositivas. Ya de cara al seguimiento y desempeño ambiental, donde pues nuestro enfoque está más en corregir y en compensar los impactos sobre la biodiversidad. Como les contaba hace un momento, pues actualizamos el manual de seguimiento. Aquí entra también o está relacionado también con la actualización de las fichas de manejo y los indicadores. Con relación al eje 2 de dinamización de inversiones en conservación, no sé si ustedes visualizaron que hace aproximadamente, bueno, en el marco del simposio de un evento de biodiversidad que hubo el 22 de julio, se puso en la página de la ANLA a disposición una batería de indicadores de compensaciones y para inversiones en conservación de 1%. Pues digamos que esas como de esas apuestas importantes en seguimiento con relación a compensaciones. Con relación al eje 3 de gestión de información, ANLA viene trabajando en herramientas de análisis de tendencias del medio, donde también pues está haciendo un énfasis en los temas de biodiversidad de cara al seguimiento de los proyectos y de cara a poder analizar el desempeño ambiental de los proyectos de una manera más integral. Digamos que el índice de desempeño ambiental inicialmente estuvo enfocado en hacer un análisis de si las empresas cumplían o no cumplían pues, con lo que tenían que hacer y con la norma, pero digamos que el índice ha ido evolucionando y en este momento la intención del índice no es solo saber si la empresa cumple o no cumple, sino verlo de cara a esas tendencias de los territorios y los medios, del medio en el que se desarrolla el proyecto. Y este año se está haciendo el ejercicio de incluir en ese índice de desempeño ambiental un par de indicadores asociados con biodiversidad. Y aquí pasó algo, discúlpenme un segundo.
Sí, me quedaron al revés. Si quieres, Alexis, retomas el tema de compensaciones con los 5 ejes que estamos trabajando y yo retomo luego a la diapositiva anterior. Claro que sí, Sara Luz. Bueno, primero que todo me presento. Mi nombre es Alexis López. Yo soy economista y tengo una maestría en ingeniería ambiental. En este momento estoy haciendo parte de la estrategia de biodiversidad y tengo como especial énfasis en el trabajo del tema de la dinamización de compensaciones y 1%. Entonces, como lo señaló Sara Luz anteriormente, este es uno de los ejes centrales de la apuesta de biodiversidad de la entidad, y lo que tenemos, digamos, como dentro de las principales estrategias o los principales productos que esperamos desarrollar en el corto y mediano plazo, son varios, dentro de los que se destacan el plan de dinamización de compensaciones y 1%, que tiene como insumo el trabajo que había desarrollado la ANLA hace algunos, ya casi 2 años, donde se priorizaron cerca de 52 millones de hectáreas, y la idea es empezar a acotar un poco esa ventana de análisis que se tuvo en ese primer momento y tener un ejercicio más participativo y regional, donde podamos contar con información de proyectos o grandes proyectos ligados a temas de conservación, restauración y uso sostenible, para poder de alguna forma incidir en que los licenciatarios puedan tener esos proyectos como unas buenas prácticas y poder dirigir las inversiones en conservación hacia esos proyectos. Como también lo señaló Sara Luz, en el marco del simposio que realizó la entidad, pudimos tener bastantes aportes de diferentes actores, desde actores públicos, desde corporaciones, parques nacionales, desde el Instituto Humboldt y también desde el sector privado, desde empresas y gremios. Y la idea es prontamente tener el plan de trabajo y ponerlo en consulta también, pues para que desde Azocars y desde las corporaciones pues puedan también retroalimentarlo y pues ya empezar, digamos, como con la implementación del plan. Ahí es muy importante también tener como ese análisis o ese foco regional, dado que cada región tiene unas particularidades, por ejemplo, en lo que se viene presentando en el Caribe frente a los desarrollos de proyectos eólicos, de proyectos solares, y del tipo de ecosistemas que hay en estas zonas, por ejemplo, bosque seco y demás, a otras regiones, por ejemplo, en la Amazonía orinoquía, donde son ecosistemas muy variados y los tipos de proyectos también van más asociados a temas de hidrocarburos. Entonces, la idea es en el plan contemplar todas esas particularidades y que sea un tema más con ese enfoque regional y pues que tenga la participación de las diferentes organizaciones y de los actores que vienen impulsando iniciativas en las regiones. Frente al árbol de decisiones, este es un producto de alguna forma que venimos trabajando para facilitar la implementación de las compensaciones y de la inversión del 1%, dado que muchas veces no es claro cuáles son los modos y mecanismos que se deberían emplear de acuerdo a las acciones seleccionadas. En ese caso, pues la idea es generar como una hoja de ruta donde se mencionen o se presenten las particularidades de cada acción y cuáles son los modos y mecanismos más adecuados para su implementación. Frente a la consolidación y análisis de áreas, la idea, como lo señalé, es acotar un poco más esa ventana de 52 millones de hectáreas que se tuvo en la primera revisión que realizó la ANLA frente a la dinamización de las inversiones del 1% y las compensaciones, y ya, digamos, como concretar o definir unas áreas más específicas que permitan de alguna forma ponerse en consideración de los licenciatarios y también de los propietarios, porque la idea también en este caso es que las personas o los propietarios o las organizaciones o las entidades que tengan la posibilidad de
de adelantar este tipo de proyectos, pues puedan suministrar esta información y hacer como ese match entre la oferta y la demanda de estas inversiones. Frente al tema de sistema de monitoreo y seguimiento, en este momento estamos trabajando también en la conceptualización del sistema y estamos trabajando en un piloto para poder implementar este seguimiento y este monitoreo de forma remota mediante el análisis pues apoyado con imágenes satelitales y otro tipo de sensores remotos, y se priorizaron se priorizaron 4 áreas en el país, y la idea es ver cómo este monitoreo remoto facilita la labor de monitoreo y seguimiento, y también la idea es cómo poder facilitar esta labor y no tener que muchas veces realizar las visitas de campo cuando en dados casos pues no sea tan necesario, dado que pues por limitaciones también que se cuentan en cuanto a recursos y en cuanto a tiempo, pues no es posible, digamos, hacer todo este monitoreo que se requiere en el marco de las compensaciones y del 1%. Y ya frente a, creo que esa es la última, pero pues digamos, adicional a lo que está aquí, es importante señalar 2 cosas que mencionó Sara Lux rápidamente, y es el tema del trabajo que se ha venido desarrollando para definir unos indicadores que permitan facilitar tanto a la autoridad como a los formuladores de planes de compensación y de inversión del 1% en la tarea de seguimiento y monitoreo a estas obligaciones. Recientemente, pues este fue un ejercicio que se realizó también con el apoyo de los actores que participaron en el simposio, y también pues principalmente con el Instituto Humboldt, y en este momento contamos con una batería de 13 indicadores que dan cuenta más de temas de impacto, en lugar de analizar estas inversiones desde la parte de gestión, porque pues es muy importante conocer cuáles son los avances en temas como conectividad, en temas de especies, de servicios ecosistémicos y demás. Entonces, creo que ahí de pronto ahorita en otro momento les podemos compartir por el chat el link donde se encuentran estos indicadores. Y otro tema importante también es que estamos asegurando que el tema de compensaciones y 1% quede plasmado en los diferentes instrumentos de la entidad. Para eso, pues venimos trabajando, como lo señaló Sara Lux, en la actualización de varios instrumentos, de los que pues, vale la pena destacar los manuales tanto el manual de seguimiento y el manual de evaluación, y también nos aseguramos de que el tema de compensaciones y 1% quedará plasmado en la metodología general de desarrollo de estudios ambientales. Entonces, frente a eso, esta es como la apuesta en el corto plazo. En el plan de dinamización, la idea es generar unas líneas de trabajo muy puntuales, pues para entrar a implementar a partir de este segundo semestre, y pues la idea es que sea un ejercicio también de actualización permanente, y que pues pueda de alguna forma pues dinamizar, valga la redundancia, en la implementación de estas obligaciones ambientales. Con eso te doy la palabra, Sara Lux. No sé si de pronto hay otro tema que de pronto se me escapó frente a este eje. No, yo creo que está muy bien. Yo creo que allá esa es como la síntesis de lo que tiene que ver con compensaciones. Lo único que yo agregaría es un poco la invitación para que em, el manual de seguimiento, como lo comenté yo hace un rato, se entregó al ministerio hace un par de semanas, y nosotros desde el equipo hicimos un ajuste en la estructura del ICA con relación a compensaciones, para que cuando los usuarios entreguen la información de compensaciones, pues esté alineada con la normatividad actual
y la nueva estructura y los nuevos planteamientos y el nuevo enfoque que tiene el manual de compensaciones. Hubo cambios entre el manual anterior y el actual en acciones, en modos, en mecanismos. Entonces la idea era que todo eso quedara plasmado en esa nueva versión de ICA. Y el ICA, ustedes saben que es un anexo del manual de seguimiento, entonces que ustedes puedan revisarlo, puedan ver si queda, que no se haya ido pues alguna cosa que no es. Nosotros nos seguimos por la norma, pero pues la retroalimentación de ustedes cuando el instrumento salga a consulta y el ministerio haga pues el proceso va a ser muy importante. Y dos, pues contar, como les mencionó Alexis, trabajamos en incorporar el tema de compensaciones en el manual de seguimiento y lo estamos haciendo en el de evaluación, y esto incluye unos criterios claros de seguimiento y posteriormente en el de evaluación. Entonces, también va a ser muy importante que ustedes la revisen a la luz de sus procesos internos, porque pues para nosotros es claro que es un instrumento que, si bien nosotros construimos el borrador, es un instrumento que va de cara a todas las autoridades ambientales, no solamente de la ANLA. Entonces, estamos en una apuesta un poco en las jornadas que tuvimos de simposios. La necesidad de los indicadores de compensaciones fue un tema reiterativo todo el tiempo. Entonces, otra de las cosas que queremos es que los indicadores queden incluidos en el manual de seguimiento, porque lo encontramos como otro nicho para que queden acogidos mediante un acto administrativo y poder exigirle a los usuarios el abordaje o el pues la información para poder hacer un seguimiento adecuado. Entonces, esos indicadores también es importante. En este momento están en la página, pero pues en este momento son voluntarios, son más orientativos, y hay usuarios que muy seguramente los van a empezar a usar, pero estamos en un buen momento para que ustedes los puedan ver, los puedan leer, puedan hacer retroalimentaciones a esos indicadores. Y pues como les decía, ahora la apuesta es que queden en el manual de seguimiento como un anexo también, para que pues sean de cara al usuario pues obligatorios. Bueno, y esta era la última diapositiva para cerrar, que es un poco como retomar cosas que habíamos mencionado y lo que estamos visualizando del impacto que tiene el trabajo que estamos desarrollando. Recalcar y reforzar el tema de la importancia que tiene el fortalecimiento de esa aplicación de la jerarquía de la mitigación, y sobre todo en las etapas tempranas, para prevenir los impactos. Si tenemos proyectos bien estructurados, pues desde el comienzo pues vamos a tener menos problemas luego en las etapas de licenciamiento. Y pues entendemos que, si bien nuestro rol está en la licencia, si nosotros promovemos desde la autoridad ambiental esos buenos procesos de planificación, pues después va a ser el proceso de evaluación mucho más sencillo. Otro de los planteamientos y de los mensajes claves que siempre les damos a los usuarios es el tema de que hacer esa buena planeación no es, digamos, que un capricho, y que el licenciamiento, como ustedes saben, muchos lo ven como el paro en la rueda. Y pues un poco el mensaje que siempre tratamos de darles hacia afuera, que sé que para ustedes es claro, pero para los usuarios no, y para los actores afuera no siempre, es que la biodiversidad finalmente es un activo, y abordarla de manera adecuada favorece el desarrollo de los mismos proyectos, favorece el negocio en términos financieros, reduce los conflictos socioambientales. Entonces, eso es algo que reforzamos todo el tiempo hacia afuera. El otro punto importante es que no están solos en los territorios, entonces la necesidad de verse, y sobre todo en la planeación sectorial, no verse la minería sola, aislada de los hidrocarburos, o aislada de la generación de energía, o aislada de la agricultura, sino que pues todas las actividades sectoriales están en los mismos territorios. Entonces es como verlo desde esa manera más holística. El otro punto importante es ese ejercicio de construcción de los instrumentos de manera participativa. Un ejemplo de eso fue las mesas de trabajo. Hicimos unas mesas de trabajo, algunas corporaciones participaron en esas mesas de trabajo previas a simposio, donde discutimos algunos temas puntuales de los que les compartimos hoy. Básicamente tuvimos mesas enfocadas en el tema del licenciamiento,
tratando de encontrar y discutir soluciones al abordaje de la biodiversidad en el licenciamiento completo, y tuvimos unas mesas enfocadas específicamente en compensaciones, entonces, y donde participaron actores públicos privados. Entonces, eso es algo que no tiene que parar aquí, que debe continuar haciéndose así para que realmente los instrumentos que trabajemos queden estructurados de la mejor manera posible, y eso pues facilitará su implementación. Y por último, pues recordar que todo este trabajo en biodiversidad pues apunta a aportar al cumplimiento de las metas nacionales en biodiversidad, dentro de esos las del Plan Nacional de Restauración, las metas en control de deforestación, entre otras, y por supuesto pues a las metas internacionales, tanto de cambio climático como de objetivos de desarrollo sostenible y el marco post 2020. Entonces, bueno, eso era lo que queríamos compartirles. Yo creo que es un montón de información, pero esperamos que pues sea como el abrebocas de otras cosas que, de acuerdo con las necesidades que ustedes identifiquen, podamos profundizar a futuro. Si tienen Muchas preguntas, pues gracias. estamos todos acá para contestarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Sara Luz y a Ricardo por esta, como dice Sara Luz, toda esta información interesante y de alto impacto en los ejercicios tanto de evaluación como de seguimiento, y cómo lograr la articulación de los instrumentos en las distintas toma de decisiones que se realizan a nivel de las autoridades ambientales. Y como indicaba Sara Luz, la invitación a las corporaciones a tomar de toda esta información, de todos esos instrumentos que vean que son de interés, que son aplicables en sus procesos, que consideramos que también de esa forma se piensan también desde la autoridad, que puedan ser replicados en las corporaciones, y que ayude a este fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad institucional, como lo decía Carolina de Azocars, y lograr también pues como esa articulación del Sistema Nacional Ambiental, y también lograr instrumentos de alto impacto que estén actualizados, que estén articulados con visión regional, con las distintas apuestas, y pues con lo que es la contribución al desarrollo sostenible. Entonces, si tienen algunas dudas, pues les damos paso como al espacio de conversatorio, de preguntas. Ricardo y Sara Luz están abiertos a cualquier duda o inquietud, o de pronto también apreciaciones respecto a lo que se presentó en el marco de la estrategia de biodiversidad. Entonces, los invito como a que levanten la mano, o si quieren en el chat pueden hacer las preguntas pertinentes. Digamos que esta charla también se articula con la que tendremos en 8 días, relacionada pues con el tema de compensaciones, y digamos que desde la subdirección de seguimiento se dará, digamos que un mayor detalle, pero está articulado también con todo el tema de la estrategia de biodiversidad, que es en lo que se ha trabajado desde la autoridad, lograr sinergia desde la gestión de la biodiversidad. No sé si tienen alguna pregunta nuestros compañeros de Corpo Chibor, de Corpo Mojana, que se presentaron al inicio, de Corto Lima, que están presentes en la jornada. Mucho silencio en la sala. Tan, 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 tan. No sé, Carolina Azocars, no sé si tú tengas alguna apreciación, o no veo dudas por parte de los compañeros de las corporaciones. Gracias. Dentro del contexto que nos comentaron, hablaron de unos seminarios que generaron desde ANLA para mirar este tipo de temas también. Y hablaron también de la participación que han tenido las autoridades ambientales. No sé si nos puedan comentar también esto que nos presentaron hoy, si fue ya retroalimentado por esos seminarios, cómo les fue en esos seminarios, qué resultados relevantes tuvieron para estas temáticas. Pues eso, gracias. Gracias, Carol.
Sí participaron algunas corporaciones, hicimos como les mencionamos ahora, tuvimos, realmente fueron 3 mesas temáticas. em, la primera enfocada en fortalecimiento del abordaje de la biodiversidad en el licenciamiento. No recuerdo ahorita los nombres exactamente de las corporaciones que estuvieron en esta, me acuerdo que estuvo Cornare, pero no las tengo todas en el radar ahora. Fueron grupos cerrados, entonces no fue algo que, Carol, como tú sabes, convocamos a todas, sino hicimos como un proceso tratando de, porque eran espacios cerrados donde no, pues teníamos un cupo límite de 40 personas y teníamos que tener de los diferentes tipos de actores. Entonces, por esa razón fue que hicimos un filtro, pero tratamos de que no fueran las mismas a todos los espacios. Y de que hubieran temas como relevantes para abordar. Entonces, en el caso sé que habíamos invitado a la CAM, por ejemplo, también por temas de hidroeléctricas y cogimos como por sectores y por sectores y por ubicación geográfica, como porque hubiera una representación un poco diversa. De esta mesa específicamente salieron varias cosas importantes. Hubo mucha insistencia en el tema de la planeación temprana y de hacer evaluaciones ambientales estratégicas, ese fue uno. Otro tema que salió fue el seguir reforzando el tema de de biodiversidad en los instrumentos normales, en las metodologías, en los manuales, en los términos de referencia. Otra cosa que discutimos fue esa apertura o digamos, la necesidad de engranar los diferentes eslabones del estudio de impacto ambiental, que la línea base realmente cada vez sea más fuerte la relación de esta línea base con la evaluación de impactos, porque a veces hay un montón de información en la caracterización, pero sabemos que por las metodologías la evaluación de impactos a veces es un poco más subjetiva, entonces cómo fortalecer ese relacionamiento. Esas fueron algunas de las conclusiones de esta primera mesa. La segunda mesa estuvo enfocada en el plan de dinamización de inversiones en conservación. Entonces, en esta tuvimos un enfoque regional, tratamos también de invitar una corporación por región. Entonces, recuerdo, por ejemplo, que yo estuve en la mesa de Amazonía y allí habían personas de Corpo Amazonía. Y lo que hicimos fue analizar esas brechas y retos que existen de acuerdo con esos contextos regionales para dinamizar las inversiones en conservación. Salieron temas, digamos que validamos esas causas, entonces salieron temas como siempre de propiedad de la tierra, el tema de hacer una adecuada aplicación de la jerarquía de la mitigación antes de llegar a las compensaciones, el tema del monitoreo, el tema del seguimiento, el tema de conocer eh, proyectos exitosos donde se estén implementando inversiones en conservación. Esos fueron como temas que salieron en esa segunda mesa. Y la tercera mesa estuvo enfocada en temas de monitoreo. Allí se discutieron esos indicadores que se dispusieron en la página web de ANLA. No obstante, tuvimos un énfasis en esas mesas como tratando de avanzar, porque siempre las discusiones de monitoreo como que se quedan en lo mismo. Entonces dijimos, no, vamos a ir un poco más allá y fue profundizar un poco en esos indicadores a la luz de acciones de restauración. Entonces nos dimos cuenta que esos indicadores, si bien allí están genéricos, vale la pena abordarlos dependiendo del tipo de restauración de una manera quizás diferente. Y la otra cosa importante que vimos fue esos indicadores de cara a las acciones de uso sostenible. Creemos que allí todavía hay un camino por recorrer, porque desde dejar claro cuáles son esas acciones de uso sostenible para luego empezar a abordar el tema de los indicadores. Entonces, fue como un avance en esa discusión lo que yo traería acá para compartirles como los temas que abordamos y las grandes conclusiones de esas jornadas. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias también. Gracias a Lux, gracias Carolina por el aporte. Pues no veo más preguntas ni apreciaciones en el chat. Entonces creo que con esto pues daríamos por cerrada la jornada del día de hoy.
Les agradecemos nuevamente a todos pues su tiempo y pues la disposición de escuchar esta apuesta transformacional. Esperamos que pues sea de provechoso interés para ustedes. Como les indiqué al inicio, en la página web de Azocars tendrán disponible el material del día de hoy. En la página de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales también reposará la grabación, la presentación, el listado de asistencia, que a este momento solo se ha registrado el 40% de los asistentes. Entonces, antes de retirarnos, les pedimos el favor de generar este registro como soporte pues, de la jornada, y los esperaríamos el próximo jueves para nuestro cierre de las capacitaciones o jornadas del mes de agosto. Y adicionalmente les queremos contar que todo lo que ha compartido el equipo de biodiversidad especial Sara Luz respecto a los distintos temas trabajados en el primer simposio ANLA, en nuestra página web encontrarán un micrositio donde está publicada toda la información en el marco del simposio. Entonces allí podrán encontrar las conclusiones, los resultados de estas mesas que nos contaba Sara Luz en el marco de biodiversidad, y también encontrarán todos los, digamos, como todo el material, presentaciones y agenda que se trabajó en este simposio, que fue el 27 y 28 de julio, y que no solo contempla el tema de la estrategia de biodiversidad, sino también tuvo en cuenta algunas temáticas asociadas a sancionatorio ambiental, a optimización de permisos y trámites ambientales, a mecanismos de participación ciudadana, a procesos de optimización de evaluación y seguimiento de licencias ambientales, y otras temáticas bastante interesantes que pues podrían ser de interés para las corporaciones. Entonces, les agradezco nuevamente, y pues con esto cerramos la jornada del día de hoy. A Sara Luz y el equipo, muchísimas gracias por su tiempo y disposición y preparación de la jornada. Con mucho gusto, feliz día para todos. Feliz día. Hasta luego. Buena tarde para todos, que estén bien.